difícil conceptualizarla porque es una enfermedad compleja, pero a grandes rasgos se considera como un estado clínico en el cual va a haber un incremento en la vulnerabilidad y pérdida de la habilidad fisiológica para responder a factores estresantes tan leves como una infección de vías urinarias, un cambio climático, la aplicación de una vacuna, por ejemplo, y lo que va a provocar es que este declive en la reserva fisiológica del cuerpo va a provocar que un paciente que previamente era independiente puede no tener todas las capacidades para recuperarse de este estresante y puede que ya no se recupere al 100% y empiece a discapacitarse. Aquí podemos ver una imagen, una representación gráfica que nos quiere ejemplificar a un paciente con fragilidad versus uno que no tiene fragilidad. Los dos pacientes, si se dan cuenta, son independientes. El verde está representando al paciente que no tiene fragilidad y el rojo al paciente que tiene fragilidad. Ambos pacientes son dependientes. La línea punteada va a representar el umbral en el que va a pasar de ser un paciente independiente a un paciente dependiente. Cuando un paciente tiene fragilidad, estos sistemas fisiológicos no están al 100% para recuperarse ante un estresante. El paciente que está representado con la línea verde es un paciente independiente que sufre un estado de estrés agudo, ¿no? Una infección de vías urinarias. Si se dan cuenta, su declive funcional no es tan severo y le toma un poquito de tiempo recuperarse, pero se recupera ad íntegro. Sin embargo, el paciente que está representado con la línea roja, este paciente representa la fragilidad. Es un paciente que está todavía independiente, pero ya más cerca del umbral de considerarse dependiente y al sufrir un estresante agudo, por ejemplo, la misma infección de vías urinarias, digamos que fuera la misma etiología de la misma cepa de infección de vías urinarias, sin embargo, este paciente en, en el momento agudo de la enfermedad, vean cómo se pasa al umbral de dependencia y le toma muchísimo más tiempo recuperarse y no lo hace ad integrum. Si se dan cuenta, ya está casi al umbral de permanecer dependiente. Esta es una representación gráfica de cómo se representa o qué es lo que pasa con la fragilidad. La que sigue, por favor. La dificultad con la fragilidad es que no tenemos una definición operativa porque es muy compleja. Entonces, no hay una definición única y tampoco tenemos una sola herramienta para evaluarla. Vamos a ver ahorita la cantidad de herramientas que existen. La que sigue, por favor. Ok. La fragilidad se considera un continuum. No es una entidad, pero es tan compleja que empieza a manifestarse desde la vulnerabilidad fisiológica. Y aquí todavía no está como tal el paciente frágil, pero ya empieza a tener ciertos déficits que van a hacer que el paciente caiga en este espectro. El espectro de fragilidad es un paciente independiente empieza a tener un declive en en sus sistemas fisiológicos. Después de este declive, llega a ser tan importante que empieza o que el paciente caiga en el proceso de fragilidad. Después se puede ser frágil y codependiente y comórbido. Entonces, el paciente entra a fragilidad y después de entrar a la fragilidad, esta empieza, o más bien continúa avanzando y entonces el paciente se discapacita y después de la discapacidad vienen otros continuums de la fragilidad que es falla para progresar y deslizamiento y el paciente termina falleciendo, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Ok. La fragilidad no es lo mismo que comorbilidad ni dependencia, son entidades diferentes. Sin embargo, siempre están correlacionadas. Si se dan cuenta, es una representación gráfica en la que nos dice que un paciente puede ser frágil y comórbido o que un paciente puede ser frágil, comórbido y discapacitado, pero puede ser solamente frágil o puede ser un paciente solamente comórbido sin necesidad de ser eh, discapacitado o frágil. Entonces, no hay que confundir los conceptos. Ahorita en la que sigue les voy a decir los conceptos para que no se vayan a confundir. O sea, fragilidad no es igual a ser dependiente o comórbido. La que sigue, por favor. Ok.
Entonces, la comorbilidad ya la vimos, ¿no? Es tener dos o más condiciones de enfermedad prevalentes en el mismo adulto mayor. La discapacidad es la necesidad de tener apoyo para la realización de nuestras actividades de la vida diaria, ya sean instrumentadas o no instrumentadas. Y la fragilidad es el concepto que les estoy comentando ahorita. Hay una merma en la capacidad funcional de reserva en nuestros procesos fisiológicos se van a ver afectados para poder responder ante un estrés externo o interno. Entonces, la fragilidad también es un marcador de desenlaces adversos. Cuando un paciente tiene fragilidad, tiene mayor riesgo de presentar efectos secundarios como hospitalizaciones, como caídas, como desnutrición, como mortalidad. Vamos a ver un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Ok. La dificultad de la fragilidad es que como no tenemos una definición operacional única, tampoco tenemos una herramienta para poder, eh, una herramienta estandarizada para poder identificar qué pacientes caen en la fragilidad y qué pacientes están prefrágiles, por ejemplo, o qué pacientes están sin ningún tipo de problema fisiológico. Entonces, aquí el no tener la misma herramienta para identificar qué pacientes tienen fragilidad provoca que existan tasas muy dispares. Si ven aquí hay prevalencias reportadas tan bajas como del 4%, pero también hay prevalencias muy altas reportadas hasta en el 60%. Esto es porque no se utiliza siempre la misma herramienta. Pero se considera que aproximadamente el 10% de los pacientes adultos mayores que viven en comunidad van a presentar fragilidad. Y como en todos los síndromes geriátricos, esta entidad se va a ver mayormente representada en los pacientes que tienen más de 80 años. Si se dan cuenta, de 10% nos vamos al 16% en los pacientes de 80 a 84 años y nos vamos a casi el 26% en los pacientes de 85 años o más. La que sigue, por favor. Ok, como les decía, dependiendo del tipo de herramienta que utilizamos, nos va a dar cierto tipo de prevalencias. Ahorita más adelante les voy a enseñar cuál es el fenotipo de fragilidad y cuál es el índice de Rockwood, pero ambos sigue siendo lo mismo, ¿no? Vean las prevalencias tan dispares, porque aparte de que no utilizamos el mismo tipo de herramienta, pues a veces no hacemos el estudio en el mismo tipo de pacientes, ¿no? No es lo mismo los pacientes que vivan en comunidad que los pacientes que vivan en un asilo, en un hospicio o que tengan muchas enfermedades comórbidas. Entonces, vean, la prevalencia está todavía muy dispar. La que sigue, por favor. Y en México esto no va a cambiar. Este es un estudio que realizamos en el Instituto Nacional de Geriatría sobre una revisión sistemática de la prevalencia de fragilidad en México. Se hicieron una revisión en PubMed, en las tesis de UNAM, sobre todos los artículos y las tesis originales publicadas sobre fragilidad, sobre prevalencia de fragilidad en México. La que sigue, por favor. Estos fueron los estudios que se incluyeron en el paper. Entonces, no son muchos y algunos son originales, algunos son tesis. Y vean, las dos herramientas que más se utilizaron fue el fenotipo de fragilidad y el índice de Rockwood. Igual, las prevalencias están súper dispares, ¿no? Que podemos ver aquí que encontraron prevalencias de fragilidad desde el 6%, pasando por el 14, 12, 22%, hasta 48%. Pero vean, todas las prevalencias son muy dispares. En esta revisión sistemática se intentó encontrar qué era lo que estaba pasando y nuestra conclusión fue que al no tener una herramienta estandarizada para diagnosticar la fragilidad, en algunos estudios no se estudió como tal la fragilidad, sino que estaban identificando, por ejemplo, comorbilidad o discapacidad y no tanto como tal la fragilidad. Vamos a ver, ahorita les voy a enseñar más adelante cuáles son los criterios de fragilidad de Linda Fried y de Rockwood y por qué existen este tipo de
errores en la medición de la prevalencia de fragilidad. La que sigue, por favor. Ok, es lo que les comentaba. Existen dos vertientes sobre el estudio de la fragilidad, el fenotipo de fragilidad de Linda Fried y el índice de fragilidad de Rowe. La que sigue, por favor. Vamos a empezar hablando del fenotipo de fragilidad. Este fue conceptualizado por Linda Fried y fue basado en este estudio, ¿no? En Cardiovascular Health Study y en el The Women's Health and Aging Studies. Ella conceptualizó la fragilidad como un síndrome de disminución de la capacidad de recuperación y de reserva fisiológica. Está caracterizado por un declive multisistémico que va a ser resultado de un balance energético negativo, sarcopenia, disminución de la fuerza y tolerancia a los esfuerzos. Entonces, esta definición o este concepto va de la mano con lo que ella va a buscar para ver si un paciente cumple o no con esta definición de fragilidad. La que sigue, por favor. Estos 5 puntos son los que se buscan para saber si un paciente está o no en fragilidad. Y este es el fenotipo de fragilidad. Si tenemos 3 puntos, el paciente es frágil. Si el paciente puntea 1 o 2 puntos, es prefrágil. Y si no tiene ninguno, es un paciente robusto. Lo que se busca es pérdida de peso. Si tiene pérdida de peso no intencional de 4.54 kilogramos o más en un año, o pérdida de peso del 5% del peso en un año, se considera un punto. La velocidad de la marcha es el recorrido de 4.57 metros y aquí dependiendo si eres hombre o mujer de cuánto midas, es lo que te tienes que tardar. Si te tardas más de esto, dependiendo lo que te toca, te da un punto. En la fuerza, eso se hace con un dinamómetro. La fuerza es con la fuerza de prensión. Si tienes una disminución del 20% de acuerdo al género e índice de masa corporal, que vamos a ver más adelante, te considera un punto negativo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la actividad física. Cuando el paciente ya no tiene actividad física y su consumo de kilocalorías es, vea esto, menos de 383 en hombres y menos de 270 en mujeres a la semana, se considera también que es un punto. Esto se hace con cuestionarios para saber cuánto está utilizando de kilocalorías. Y el autorreporte de extenuación, ¿se acuerdan que en la clinimetría viene el autorreporte de extenuación? Vienen 2 preguntas. ¿Siente que lo que usted hace requiere un gran esfuerzo? ¿Siente que ya no puede seguir adelante? Si te contestan que sí, él tiene reporte de extenuación y también te da un punto. Entonces, recuerden, 3 puntos es un paciente frágil, 1 o 2 puntos es un paciente prefrágil y si no tiene ninguno de estos es un paciente robusto. La que sigue, por favor. Esta es cuánto tienes que tener de fuerza de presión con el dinamómetro según si eras hombre o mujer y cuál es tu índice de masa corporal. Pero en general se considera que los hombres tienen que tener 30 de fuerza de prensión y las mujeres 25. Pero viene en la guía de práctica clínica y pueden checarlo, ¿no? Si quieren hacerlo como por ejemplo con fines de investigación, tendrían que revisar bien el índice de masa corporal y que cayeran dentro de estos eh, rubros. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fragilidad? ¿Para qué nos sirve la fragilidad? La fragilidad es un marcador de efectos adversos, de efectos adversos, de desenlaces adversos. Okay. Aquí, este es el estudio que hizo Linda Fried. Como podemos ver, ¿no? Clasificó a los pacientes como no frágiles, como prefrágiles o como frágiles. Y hizo un seguimiento de los mismos durante 3 y 7 años. Y se identificó que los pacientes considerados frágiles tenían mayor probabilidad de mortalidad, mayor probabilidad de hospitalizarse, de presentar caídas, de presentar discapacidad y alteraciones en la movilidad. Entonces aquí podemos ver esta curva de supervivencia donde los pacientes que se consideran frágiles tienen mayor mortalidad que los pacientes no frágiles. Entonces, en cierta forma es como una eh, bola de cristal que nos va a permitir saber que los pacientes frágiles obviamente van a tener mayor probabilidad de eventos adversos. Y vamos a ver más adelante qué es lo que tenemos que hacer. La que sigue, por favor. Entonces, una de las vertientes ya que damos es el fenotipo de fragilidad de Linda Fried
Y la otra vertiente más importante es el índice de fragilidad de Rockwood. Este índice de fragilidad se va a sacar realizando una valoración geriátrica integral. Es por eso que este es un poquito más difícil de realizar, porque vamos a identificar las enfermedades, si el paciente tiene discapacidad, qué tipo de discapacidad, si esta es física o cognitiva y qué grado de discapacidad tiene, factores de riesgo psicosociales como abandono, como poca red de apoyo social, como maltrato, por ejemplo, y los síndromes geriátricos. Entonces, si ya empezaron a realizar sus clinimetrías, se pudieron dar cuenta que es una valoración mucho más extensa que tarda más que, por ejemplo, realizar el fenotipo de Fried. La que sigue, por favor. Entonces, empieza haciendo un índice en los que van a identificar cuáles de todas estas patologías sí padece el paciente, ¿no? Si le necesita ayuda para bañarse, para vestirse, para caminar, para comer, si ha perdido peso, si siente, si se siente solo, si tiene alguna de estas comorbilidades, si tiene alteraciones en el mini mental. Y al final lo que él va a sacar es un índice. La que sigue, por favor. El índice se saca de la siguiente forma. Se utiliza la serie de deficiencias y comorbilidades que se sacan con la valoración geriátrica integral, y lo que va a hacer es ver el número total de déficit, el número de déficit que presenta el paciente versus el total, entre el total de déficit. La que sigue, por favor. Entonces, aquí se identificó que los pacientes que tienen más índices de fragilidad tienen mayor riesgo de muerte o institucionalización. Aquí es prácticamente lo mismo que ¿cómo se llama? Que la presentación anterior con respecto a Linda Fried. Los pacientes que tienen más severidad de este índice, pues va a tener mayor riesgo de muerte o institucionalización. La que sigue, por favor. Ok, entonces, como ya les había comentado, la fragilidad es una entidad clínica. Sin embargo, esta entidad clínica va a ser muy amplia, es un proceso. No llego a fragilidad de un día a otro y de la fragilidad no me muero de un día a otro. Vamos a pasar por este tipo de proceso, ¿no? Cuando un paciente empieza con su envejecimiento, si es de tipo normal, puede que efectos o algún evento adverso, por ejemplo, que murió su pareja, que empezó a tener dificultades para adquirir los alimentos, entonces empezó a, por ejemplo, a desnutrirse, y puede pasar de ser un paciente que estaba presentando un envejecimiento normal a un paciente que entra en este proceso de prefragilidad, que ya lo comentamos, ¿no? La prefragilidad es tener uno o dos em, de los puntos que nos comentaba Linda Fried. Y si no intervenimos en el proceso de prefragilidad, el paciente pues va a terminar entrando a la fragilidad, ¿no? Y aquí, que un paciente te mejore en el estado clínico de fragilidad es más difícil que un paciente prefrágil salga del estado de fragilidad, o que permitamos que un paciente siga envejeciendo lo más sano posible. Sacar a un paciente del proceso de fragilidad es muy difícil. Y habitualmente este paciente va a seguir deteriorándose hasta presentar comorbilidad, caídas, institucionalización y complicaciones secundarias a la fragilidad, ¿no? La peor, muerte. La que sigue, por favor. Ok, entonces, aquí es lo que les comentaba, ¿no? El continuum es un paciente robusto que por alguna situación puede llegar a entrar en el proceso de prefragilidad o de fragilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando un paciente es robusto, lo que le toca es prevención primaria, como por ejemplo identificar patologías que no estaban identificadas, como hipertensión, hacer un tamizaje, por ejemplo, de diabetes, hacer su tamizaje si todavía le toca de, ¿cómo se llaman? De CACU, con su antígeno prostático, su colonoscopia, lo que habíamos visto, que el paciente deje de fumar, mantener unos buenos niveles de glucosa, de colesterol, que se vacune, que realice ejercicio, que se nutra adecuadamente. Esto en el paciente robusto. Si se dan cuenta, es muy parecido a las intervenciones que hacemos, ¿no? Con las patologías. Antes de que le dé, ¿qué hacemos? Prevención primaria. Por ejemplo, podría ser que un paciente que previamente era robusto
nadie le dijo, oiga, se tiene que vacunar de su COVID-19, ¿no? Y pues no lo hace y entonces se enferma de COVID y como no está vacunado, le dio una forma grave de COVID, entonces el paciente puede entrar a el episodio de prefragilidad o incluso a fragilidad. Cuando ya está en esta entidad clínica de prefragilidad y fragilidad, lo que sigue es la prevención secundaria, manejar sus enfermedades crónicas, hacer una valoración geriátrica, identificar qué síndromes geriátricos tiene y dar todas las intervenciones que nos permitan mejorar los síndromes geriátricos, prevención de caídas y, y a iniciar con ejercicio y nutrición. Si se dan cuenta, de hecho, desde la prevención primaria tendríamos que empezar con ejercicio y nutrición y vamos a ver más adelante por qué. Una vez que el paciente ya está frágil, ¿qué sigue? Prevención terciaria, ¿no? Si el paciente está frágil, quiere decir que ya no tiene la capacidad de moverse de forma adecuada, que ya utiliza, por ejemplo, algún auxiliar de la marcha, que tiene algún trastorno de la marcha, que tiene desnutrición, entonces ya nos tocaría dar medicamento, dar tratamiento a todas estas complicaciones, ¿no? Rehabilitar la marcha, por ejemplo, lo que ya habíamos comentado, manejar todos los síndromes geriátricos, suplementos alimenticios y pues si el paciente no logramos sacarlo de este proceso de fragilidad, que de hecho es muy difícil sacar a un paciente de este proceso de fragilidad, lo que tenemos que ofrecerle es mantener la funcionalidad y su calidad de vida. La que sigue, por favor. Okay. ¿Y por qué se da la fragilidad? Lo que se comenta, lo que se ha encontrado es que durante la fragilidad, los procesos biológicos que se sufren en el envejecimiento son habitualmente los mismos, pero en un alto grado. O sea, si un paciente que solamente va a envejecer empieza con un grados de inflamación pues leves, en la fragilidad estos grados de inflamación son mucho más agresivos. La respuesta inmunológica, que es la inmunosenescencia que ya vimos en nuestras clases anteriores, si bien en un paciente que empieza en su proceso de envejecimiento va a ser normal que lo presente, pues en el paciente con fragilidad estos procesos inmunológicos o esta merma de los procesos inmunológicos va a ser más acentuada. Al igual que la pérdida hormonal o la disminución de algunas hormonas como la de hidroepiandrosterona, se va a ver todavía más afectado en el paciente que está sufriendo un proceso de fragilidad. Y alteraciones nutricionales o anemia. La que sigue, por favor. Ok, esto al igual que muchas patologías como la diabetes, como la hipertensión, tiene un componente genético, por ejemplo, pero también va a estar asociado a eventos en nuestro entorno, por ejemplo, ¿no? Entonces, los mecanismos fisiológicos o la reserva fisiológica que empezamos a perder de forma normal por nuestro envejecimiento a nivel cerebral, endocrinológico, inmunológico, músculo esquelético, cardiovascular, respiratorio y renal, van a tener un declive todavía más marcado. Esto favorecido por factores genéticos y por factores en nuestro entorno. Por ejemplo, si fuimos una mujer multípara con más de 10 hijos, que vivimos en estatus de pobreza, que tenemos una baja escolaridad, pues todos esos son factores de riesgo, como ya hemos visto en lo largo de nuestras clases, por ejemplo, para deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, si a esto, que son los factores genéticos y del entorno que nos ponen en riesgo de caer en fragilidad, todavía le sumamos que no realizamos actividad física nunca en nuestra vida o que empezamos con, por ejemplo, inseguridad alimentaria, con que ya no tenemos las capacidades económicas para adquirir nuestros alimentos, entonces podemos entrar ya en el espectro de fragilidad. Cuando entramos en el espectro de fragilidad, podemos ir por la vida siendo frágiles y como campechanearlo, ¿no? Como que no pasa nada más que somos frágiles, ¿no? Pero en un momento de la vida sufrimos un evento estresor y ahí puede pasar que esta fragilidad nos haga caer en otros síndromes geriátricos, como caídas, como delirium, como discapacidad o pues ya eventos más terribles, ¿no? Como una hospitalización, como institucionalización o finalmente la muerte. Y esto en cierta forma explica lo que pasó con el COVID-19, ¿no? Muchos adultos mayores que iban por la vida siendo frágiles y nadie los había identificado,
porque el proceso de fragilidad, como ya les dije, es un continuum. Un paciente que está frágil, discapacitado, comórbido, eso lo vamos a identificar todos, ¿no? Es un clásico diagnóstico de pasillo, ¿no? El adulto mayor que ya no camina bien, que ya se ve desnutrido, que no hay necesidad de hacerle más estudios, que se ve caquético, que ya está, por ejemplo, postrado, que ya tiene úlceras por presión, que ya tiene un deterioro cognitivo severo, que incluso está anquilosado. Cuando pasan a hospitales van a ver, estoy segura que van a ver en algún adulto mayor en estas condiciones. Entonces, cuando tú le preguntas a la señora que trapea el piso, ¿tú crees que este paciente está frágil? Pues te va a decir que sí, ¿no? Es el que les acabo de decir, caquético, con úlceras por presión, anquilosado, que ya no come, que ya no habla. Pues obviamente te va a decir que sí, ¿no? Lo difícil es identificar la fragilidad en un espectro clínico no tan evidente, ¿no? Cuando está en prefragilidad, por ejemplo. La que sigue, por favor. Ok. Entonces, como ya les había comentado, hay procesos fisiológicos claves, que sería alteraciones en las citocinas, la senescencia, la inmunosenescencia, pero de forma más agresiva, procesos proinflamatorios y uno de los más importantes, la sarcopenia, ¿no? La disminución de la masa muscular asociada a la edad, pero de forma más agresiva. Y estos procesos fisiopatológicos se entremezclan para dar un fenotipo, que es lo que ya habíamos visto. Debilidad, pérdida de peso, autorreporte de extenuación, poca actividad física y los desenlaces negativos, ¿no? Caídas, discapacidad, dependencia y muerte. La que sigue, por favor. Entonces, como ya les había comentado, van de la mano estas dos patologías, sarcopenia y fragilidad, que ya vimos su clase especial de sarcopenia. Pero en estos procesos de fragilidad, pues hay procesos inflamatorios muy severos, ¿no? Aquí un importante marcador proinflamatorio, la interleucina 6, y está asociada con la fisiopatología de sarcopenia y reducción en la densidad ósea, a la par de procesos nutricionales, inactividad física y los cambios endocrinológicos mismos del envejecimiento. La que sigue, por favor, pero van de la mano, siempre recordar, sarcopenia y fragilidad van de la mano. La que sigue, por favor. Ok, la nutrición también está asociada a incremento en el proceso de fragilidad, especialmente algunas alteraciones en la regulación del apetito. Se ha visto que los pacientes con fragilidad tienen niveles bajos de este tipo de proteínas, carnitina mitocondrial o palmitoil 2, adenina transferasa y como marcadores nutricionales podemos ver disminución en los niveles de colesterol, especialmente HDL y péptido natriurético. Entonces, por ejemplo, niveles altos de HDL están asociados con longevidad, los niveles bajos asociados a fragilidad. La que sigue, por favor. Y es poco probable. Yo no he visto muchos pacientes con HDL normal y a los que he visto con HDL altas, sí son pacientes longevos, 90, 92 años. Ok, y también alteraciones a nivel endocrinológico, ¿no? Disminuciones en las hormonas sexuales, como la de hidroepiandrosterona, y van a provocar disminución en la masa y fuerza muscular. La que sigue, por favor. Si se dan cuenta, todo esto es lo mismo que vimos durante los procesos de envejecimiento normal, pero se van a ver se van a ver de forma importante afectado, de forma fisiológica. La que sigue, por favor, esta. La que sigue, por favor. Ok. Entonces, hay algo que se conoce como ciclo de fragilidad, así como hay el continuum de la fragilidad, también hay el ciclo de fragilidad. Y vamos a empezar, por ejemplo, por sarcopenia. Es lo que les decía, sarcopenia y fragilidad van de la mano. La sarcopenia está asociada con una VO2 máximo disminuido. Esto, a su vez, lo que va a provocar es una disminución en la velocidad de la marcha, que provoca disminución en la actividad física y, pues, si el paciente no se mueve, obviamente no va a tener un gasto energético adecuado. Y esto, por ejemplo, nos podría explicar por qué los adultos mayores no tienen hambre. Que te dicen, no, es que no tengo hambre. Pues si no se para del sillón, ¿cómo va a tener hambre? ¿No? Porque no tiene el gasto energético que debería de tener. Entonces tiene
disminución en su gasto energético, entonces no va a tener hambre, esto aquí como lo ven, anorexia del envejecimiento, y el paciente cae en desnutrición crónica. Al caer en desnutrición crónica, va a tener un balance nitrogenado negativo que favorece la sarcopenia y vuelve a retroalimentar esto que vimos, ¿no? Podemos empezar, por ejemplo, con un paciente que estaba previamente bien, ¿no? No, ahí va, como dice usted, como les comenté, estaban medio envejeciendo de forma habitual, pero de repente le da una enfermedad, ¿no? Le da un evento vascular cerebral. Y este proceso de enfermedad va a provocar que esté inmóvil en una hospitalización por una semana. Y recuerden que cada día de hospitalización el paciente pierde masa y fuerza muscular. Entonces, como va perdiendo fuerza muscular, entra otra vez en el episodio de sarcopenia y otra vez entra en el círculo de la fragilidad. Y aparte del círculo de fragilidad, pues podemos entrar en discapacidad. Cuando tenemos esta disminución en la velocidad de la marcha, podemos entrar en discapacidad o en dependencia. Si se dan cuenta, es un círculo difícil de romper. La que sigue, por favor. Ok. Entonces espero que hasta aquí haya quedado claro qué es la fragilidad, pero cómo se va a presentar clínicamente. La presentación clínica de la fragilidad es inespecífica. Puede el paciente quejarse de fatiga extrema, de pérdida de peso que no se explica por alguna patología o infecciones recurrentes. La que sigue, por favor. La fragilidad se puede presentar únicamente, por ejemplo, con síndrome de caídas. Y esto va a ser porque el paciente tiene alteraciones en el equilibrio y en la marcha como principal manifestación de la fragilidad. La que sigue, por favor. También se puede presentar con delirium o con discapacidad. Aquí, acuérdense que Fer nos dio la clase de delirium y no me acuerdo si les dije, pero si un paciente se te delira, algo está pasando, ¿no? Si se delira especialmente por eventos que normalmente no serían tan severos, ¿no? Si obviamente un paciente te llega a un choque séptico, por ejemplo, a un servicio de terapia intensiva, a alguien joven con una buena reserva fisiológica pudiera sufrir un delirio porque es un evento agresivo muy importante. Pero si un paciente de 80-85 años se te delira porque le da una infección de vías urinarias leve o porque se te cayó o porque no se durmió a la hora que se tenía que dormir, nos está diciendo que su reserva ya no es la adecuada y tenemos que identificar qué está pasando, ¿no? No es normal que un adulto mayor se te delire. Habitualmente cuando un paciente se te delira por un estresor que no es tan severo, hay que identificar que no tenga fragilidad. La que sigue, por favor. Ok, muy bien. Quiero que esto quede muy claro. Pongan mucha atención en esto. La detección de fragilidad sin tener los conocimientos necesarios para desenmarañar el síndrome que es tan complejo es fundamentalmente inútil. A mí no me sirve de nada etiquetar a un paciente como frágil si no le voy a dar ningún tipo de intervención que lo permita o salir de este proceso de fragilidad o vivir con la mejor calidad de vida durante su proceso de fragilidad. Entonces, de nada sirve que me digan que el paciente es frágil si no le vas a hacer nada. Por ejemplo, en la clínica hay una doctora que es la gerontóloga, es médico general, no tiene ningún estudio de gerontología, y a todos los pacientes les pone frágil o polifarmacia, pero aún así le sigue dando sus 10 fármacos y no hace ninguna intervención para sacar al paciente de fragilidad. Entonces, mejor ni siquiera digas que el paciente es frágil si tú no le vas a hacer ningún tipo de intervención, porque aparte, algunos autores o algunas personas, algunos médicos, a los pacientes que se les etiqueta como frágiles, lo que hacen es que les niegan tratamientos o intentan justificar menos intensidad de los cuidados por el simple hecho de ser frágil. Y debería de ser al revés. Un paciente con fragilidad requiere un tratamiento intensivo multidisciplinario para evitar que caiga en estos eventos adversos, ¿no? Especialmente la mortalidad. Entonces, esto llévenselo claro. Si ustedes no le van a hacer ninguna intervención a un paciente frágil, ni siquiera digan que es frágil. La que sigue, por favor. Okay. ¿Y qué se tiene que hacer? La principal intervención que ha dado resultados para mejorar al paciente con fragilidad es el ejercicio. Esta es una revisión sistemática que hizo una de los
principales autores con respecto a la fragilidad, que es Olga Taub. Ella hizo una revisión sistemática junto con estos autores de la intervención del ejercicio, la efectividad de estas intervenciones en el manejo de la fragilidad. La que sigue, por favor. Se hizo todo este proceso de revisión sistemática y al final incluyó 47 estudios con 75 artículos. La que sigue, por favor. E identificó cómo se tiene que hacer esta intervención para que tenga resultados positivos. La frecuencia del ejercicio tiene que ser por lo menos 2 a 3 veces por semana. La mayoría de las intervenciones que dieron éxito fueron en este tipo de estudios. Entonces recuerden, cuando ustedes le den a un paciente ejercicio como terapia para fragilidad, tiene que hacerlo por lo menos 2 a 3 veces por semana. ¿En qué intensidad? Un entrenamiento de resistencia que se da de 3 series de 8 repeticiones, utilizando aproximadamente el 80% de la fuerza máxima del individuo. La que sigue. ¿Con cuánta duración? Por lo menos tiene que tener una duración de 3 meses, aunque algunos estudios se fueron hasta año y medio. ¿Y cuánto tienen que durar estas sesiones de ejercicio? De 45 a 60 minutos. ¿Qué tipo de ejercicio es el que favorece la respuesta o la disminución de la fragilidad? Ejercicios que tienen varios componentes entre estos: aeróbico, resistencia, equilibrio y flexibilidad. Aquí se dan cuenta bien los ejercicios de equilibrio que nos estuvieron platicando sus compañeros, como por ejemplo el tai chi, el danzón, ejercicio aeróbico, pero el más importante en realidad es el de resistencia. La que sigue, por favor. Y que una cosa es que le digamos que lo haga y otra cosa es que lo haga, ¿no? Entonces, tú le dices a tu paciente del tamaño, tiene que hacer ejercicio 40 minutos por 3 veces a la semana de resistencia, y él te va a decir sí, y lo va a anexar, lo va a archivar donde ya sabes dónde, ¿no? Entonces, tienes que ver que el paciente lo haga. Tienen que tener un cumplimiento de aproximadamente el 80% para dar resultados. Y aquí viene lo otro que dicen los viejitos. Siempre te van a decir, ay, es que cuando hago ejercicio me duelen mis rodillas. Ay, es que cuando hago ejercicio no me va a dar el dolor de la ciática. Entonces aquí también se revisó cuántos efectos adversos eran secundarios a los ejercicios que ellos decían. Entonces, vean, de 120 pacientes, solamente 18 tuvieron efectos secundarios del ejercicio. Y los principales fueron dolor en las espaldas o en la rodilla. Y si se dan cuenta, de los de 16 estudios no hubo ningún efecto adverso, pero también chequen esto. Una gran cantidad de estudios ni siquiera revisaron si tenían o no tenían efectos adversos. Pero siempre hay que empezar con la intervención como los medicamentos, en dosis chiquitas, ¿no? Si el paciente de plano nunca se para del sillón, no le vamos a exigir este nivel de ejercicio. La que sigue, por favor. Ok, ¿y qué es lo que da? ¿Qué es lo que ha mejorado? Si hacen esta intervención de forma adecuada, lo que va a mejorar es la composición corporal, aumentando la masa muscular y disminuyendo la masa grasa, porque acuérdense que existe algo que se llama sarcopenia, obesidad sarcopénica. Entonces, cuando hacen este tipo de intervenciones, mejoras la masa muscular y disminuyes la masa grasa. Y también mejora el estado nutricional. La que sigue, por favor. Mejora también la función cardiorrespiratoria. Mejora, vean, el consumo máximo de oxígeno, que era uno de los componentes del ciclo de fragilidad, si lo recuerdan. La frecuencia cardíaca en reposo, la presión arterial, todo mejora. Y vean, de los 11 estudios que revisaron la función respiratoria, 9 mostraron beneficio. Y la función muscular también mejoró. La que sigue, por favor. Ok. Lo que nos interesa es, aparte de que tengamos más masa muscular, que el paciente utilice esta masa muscular para mejorar su actividad física. Entonces se encontró que esta mejoría en la masa muscular también mejoraba su funcionalidad o su movilidad. Mejoró la velocidad en el recorrido de la marcha, mejoró los resultados del Gedo Pango, que ya los vimos también, e incluso mejora la capacidad de levantarse de la silla, que eso es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es que el paciente se pueda parar y servirse un vaso de leche, que el paciente se pueda parar y bañarse por sí mismo, que el paciente tenga la capacidad de levantarse y poder
contestar una llamada. Eso es lo que queremos. No queremos que el paciente corra maratones, ni queremos que este, sea fisicoculturista como los primeros videos que vimos cuando nos conocimos. Lo que queremos es que el paciente tenga la capacidad suficiente de ponerse sus propios zapatos, de ponerse su ropa, de ir a sus consultas médicas. Entonces, estas intervenciones es lo que estamos buscando, que este tipo de movilidad mejore. La que sigue, por favor. Ok. Existen actualmente herramientas que nos permiten identificar qué grado de discapacidad tiene nuestro paciente y qué intensidad de ejercicio le pudiéramos dar. Entonces pueden ustedes buscar en internet, se llama Vivi Frail y hay versiones en español y tú vas a identificar cómo está tu paciente. Si el paciente está frágil, si el paciente está prefrágil o el paciente está robusto, dependiendo de tu valoración que le hagas. Y dependiendo de la valoración que hagas, te va a dar los tipos de ejercicios que tienes que darle y con qué intensidad. Entonces, es una herramienta que pueden utilizar, recuerden a Vivi Frey, e incluso hay versiones para móviles, ¿no? Y para ir revisando los avances de tu paciente. La que sigue, por favor. Pero lo que ahorita quiero que se lleven es que la principal intervención para la fragilidad es el ejercicio. También se han hecho estudios con complementos alimenticios y los resultados son controversiales, ¿no? Todavía no hay conclusiones que nos digan que si le damos a este paciente cierto complemento alimenticio va a mejorar la fragilidad. Todo sería en conjunto, ¿no? Si le vamos a dar, si ya identificamos que el paciente tiene desnutrición, podemos darle algún complemento alimenticio, pero siempre de la mano del ejercicio, que es eh, la única intervención que realmente funciona. La que sigue, por favor. Ok, y la terapia hormonal no funciona. Si bien dentro de la fisiopatología se ha visto disminución en las hormonas de crecimiento, por ejemplo, en la dihidroepiandrosterona, se han hecho estudios con em, sustitución de este tipo de hormonas y al final no mejora para nada el rendimiento físico, que es lo que estamos buscando, ¿no? Puede que le mejore la masa muscular, pero el rendimiento físico no mejora para nada, por lo cual no se recomienda terapia de reemplazo hormonal para tratamiento de fragilidad. Sin embargo, si el paciente tiene un déficit hormonal, sí está indicado darle su terapia de sustitución. La que sigue, por favor. Ok, también tenemos intervenciones como vitamina D, donde también no tenemos una evidencia que a su favor de la vitamina D. Si bien no les hace ningún daño, pues tampoco hay evidencia de que mejore la fragilidad. Y no hay tratamientos farmacológicos que disminuyan la inflamación para tratar de que estos pacientes frágiles salgan de este estado. Entonces, tampoco hay fármacos que nos ayuden con la fragilidad. La que sigue, por favor. Ok, ¿y qué qué otra probabilidad o qué otro manejo tenemos? Estos modelos de atención. Este es un modelo de atención del Gerontopol. Aquí, por ejemplo, este hospital de Toulouse lo que hace es que los médicos de primer contacto identifican qué pacientes tienen fragilidad y se mandan a este hospital donde van a ser valorados por geriatras, por rehabilitadores físicos especialistas en adultos mayores, por nutriólogos especialistas en adultos mayores y van a dar todas las intervenciones necesarias para tratar de sacar al paciente de este proceso de fragilidad. La que sigue, por favor. Ok. Y a la fecha, ¿qué desafíos clínicos tenemos que enfrentar con la fragilidad? Principalmente establecer una definición operativa de la fragilidad e identificarla de forma temprana, porque ya lo que les había dicho, etapas finales de fragilidad son francamente reconocibles por cualquiera, que incluso no sea miembro del equipo de salud, porque a menudo se solapa con algunas de sus consecuencias, pero entonces estas etapas finales son muy difíciles de sacar de estos estadios. Ya es muy difícil un paciente con fragilidad, con dependencia, con comorbilidad, sacarlo de este proceso de fragilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificarlo en etapas tempranas. Ok, identificar a los pacientes que tienen fragilidad para canalizarlos al especialista que te dé una mejor evaluación. Por ejemplo, a ustedes como médicos generales les tocaría esto, identificar qué pacientes están cayendo en el proceso de fragilidad y mandarlos con los especialistas que más pueden ayudar, los que en realidad
actualmente el especialista que más puede ayudarlo es el geriatra. Y incorporar modelos de atención especiales para los pacientes que tienen este tipo de patologías. Y eso sería todo. Ya terminamos de la fragilidad. ¿Tienen preguntas con respecto a la fragilidad? Eso ya no lo voy a ver. Ya. Tema difícil, especialmente si es su primer acercamiento. Espero que haya quedado lo más claro posible. Si les surgieron dudas o inquietudes, que sería lo ideal, sería ideal que les hayan surgido dudas, porque estoy segura que algunos de ustedes es la primera vez que se acercan al concepto como tal. Probablemente muchas veces dijeron, el paciente frágil en nuestras, ¿se acuerdan que lo dijimos varias veces en nuestras presentaciones? Y que llegaba a nuestra cabeza el paciente viejito, desnutrido, que ya tiene úlceras por presión, que está inmóvil, pero ya vieron todo lo que es el proceso de fragilidad y el espectro de fragilidad. Entonces, yo lo único que quisiera es que les haya despertado un poco la curiosidad y que en algún momento ustedes quieran leer por sí mismos sobre la fragilidad, ¿no? Y van a ver que todo lo de geriatría tiene que ver con fragilidad. Apenas ayer salió eh, no lo leí, no me dio tiempo de bajarlo, pero salió un estudio en la JACS, que es una de las revistas más importantes de geriatría, sobre que el principal componente de un paciente adulto mayor que presentó COVID grave fue la fragilidad, más que la comorbilidad, más que la desnutrición. Si el paciente era frágil, iba a tener un proceso de COVID severo. Entonces, ¿tienen dudas hasta aquí? Doctora, yo tengo una pregunta. Ujú. En su experiencia, o sea, con los pacientes que ha visto, más o menos, ¿qué porcentaje de los adultos mayores terminan siendo frágiles? Ok, mira, creo que esa pregunta pudiera estar sesgada. Por ejemplo, en mi práctica clínica como geriatra, de los 10 pacientes que veo de geriatría, 7 son frágiles, 8 son frágiles. ¿Por qué? Porque ya me buscan de forma intencionada. Y alguien les dijo, no, este paciente está muy mal, tiene mucha comorbilidad. Ya fueron con un médico general, ya fueron con un cardiólogo, ya fueron con un neumólogo y al final todos coinciden en que requiere un geriatra. ¿Por qué? Porque a veces el paciente es tan difícil y tan complejo que lo que quieren es salirse del caso. Y pues se lo mandan a el geriatra, que somos los que tenemos un poquito más de herramientas y un poquito más de paciencia para ver este tipo de pacientes. Pero, por ejemplo, mi práctica institucionalidad en la institución es de trabajo en el ISSSTE y veo consulta externa de medicina interna. Veo pacientes bueno, jóvenes, ¿no? Pero allá veo adultos mayores desde 60 años y de esos no llegan tantos con fragilidad. Pero ¿sabes por qué? Porque creo que yo no la identifico, porque no me da tiempo de hacer una valoración geriátrica. Lo único que hago es control de las comorbilidades, es control su diabetes, su hipertensión, en su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero no me meto en geriatría, no me da tiempo, porque ya vieron cuánto se tarda en hacer una valoración geriátrica integral. Entonces, como geriatra, la gran mayoría de mis pacientes son frágiles, discapacitados, comórbidos, pero pues te digo que es porque ya te buscan de forma intencional. Y voy a ser muy sincera, el paciente frágil, muy difícil que lo saques de este proceso. Tiene que ser un paciente que cuente con muchos recursos económicos, que cuente con apoyo de la familia y que no tenga procesos como, por ejemplo, deterioro cognitivo, porque requiere mucha fuerza de voluntad. Pues ya vieron que la única intervención que sirve es el ejercicio y muchos adultos mayores no quieren hacerlo. Por ejemplo, mi abuelo, el colmo, ¿no? Mi abuelo tiene fragilidad y no quiere hacer nada de ejercicio. Por más que le insistamos y lo querramos ayudar, no quiere. Entonces, es un poquito, cuando yo conocí la fragilidad me entusiasmé, pensé que era como una bola de cristal que me iba a predecir qué pacientes se les iba a ir mal. En realidad es eso, porque las intervenciones yo he visto pocos resultados. ¿Por qué? Pues porque no las hacen. Ya vieron la dificultad. Si nosotros a esta edad no hacemos ejercicio, o bueno, ¿cuántos de ustedes hacen ejercicio?
¿Se acuerdan que les dije también en una de nuestras clases que el, el secreto de la eterna juventud es el ejercicio? Pues aquí también es lo que les decía, ¿no? El envejecer bien tiene que ver siempre con hacer ejercicio. Entonces, desde ahorita hagan ejercicio para que lleguen bien a viejitos. ¿Alguien tiene alguna otra duda o ya nos podemos ir a la clase de terminalidad para que acabemos? Bueno, justo yo tengo una pequeña duda. Sí. Por ejemplo, mi abuelita tenía ya 86 años cuando Ujú, la operaron de cistocele, pues, o sea, la vejiga caída. ujú. A raíz de eso, no sé si ya tenía Parkinson y se le detonó más, o a raíz de eso le dio Parkinson. ¿Eso podría ser un ejemplo de fragilidad? O sea, como que ese fue el evento de estrés que le causó como la consecuencia. Bueno, sí, probablemente lo que pasó es que le pusieron más atención. Me dijiste que fue Parkinson, ¿no? Sí, 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 la consecuencia ahorita ya tiene Parkinson. Ok. Bueno, no como tal Parkinson. Yo creo que ya traía por ahí algún problema y que no, bueno, mira, el Parkinson no es así. O sea, no, la presentación no es de un día para otro. Seguramente ella ya estaba manifestando el Parkinson, porque hay diferentes tipos, ¿no? Hay pacientes que tienen mayor temblor y hay otros pacientes que tienen mayor rigidez. Entonces, si ella iba manifestando o iba eh, realizando sus actividades de la vida diaria, si quieres con dificultad, tardándose más y tratando de compensar estos problemas del Parkinson, en el momento en el que la hospitalizaste, pues empezó con, por ejemplo, inmovilidad, pérdida de masa muscular, de fuerza muscular, puede ser que se te haya delirado y entonces es cuando la enfermedad se manifiesta. Sí puede ser un ejemplo de lo que le pasó. Probablemente ella ya estaba prefrágil, pero como no había tenido una manifestación como tal de la fragilidad, pues no se había identificado, o tal vez nunca había ido con un geriatra, o tú que todavía no tenías clases de geriatría, pues no te habías dado cuenta. Ahorita, en retrospectiva, ¿crees que ella era frágil o prefrágil? Y sí, yo creo que sí. Ya considerando, bueno, pues cómo estaba antes de, o sí, porque pues sí, ya tenía como diferentes enfermedades y cosas por el estilo. O Entonces, por ejemplo, y que no tuviera, hacer ejercicio. ajá, exacto, o velocidad de la marcha lentita, o que ya no comiera tanto. Sí, exacto, ya tenía algunas cositas así antes de la operación. Luego fue la operación y bueno, pues como así, o sea, fue poco a poco. Después de la operación el Parkinson fue empeorando poco a poco. Y bueno, ahorita lo tiene un poquito más grave, pero tampoco así tanto. Tan mal. Ok, pues sí, Así, eso es lo que pasa. Como no sabemos qué buscar, por ejemplo, yo ahorita me acuerdo que cuando yo era niña, bueno, iba como en la secundaria y en la prepa, mi abuela tenía muchas manifestaciones de falla cardíaca. Tenía disnea paroxística, tenía taquicardia, se le ponían los labios morados. Y ya que lo veo en retrospectiva, dije, no, pues de libro, ¿no? Su manifestación cerebro no sabe, ¿no? Entonces, ahorita para eso son estas clases, para que empiecen a identificar estos problemas. Bueno, entonces ya podemos pasar al de terminalidad, porque ya estamos muy bien atrasados. Terminalidad nos la da Diego, ¿verdad? sí, doctora, voy a compartir pantalla. Sí, por favor, ¿no? Y este ya es nuestro último tema de geriatría. Con este ya terminamos. Damos por terminado nuestro curso y mañana haremos una especie de, pues en realidad su examen, ¿no? Porque es lo que debieron o lo que van a hacer en la práctica cuando vean a un paciente geriátrico. Listo. Ahí ya se Ya. ve, ¿verdad? Sí, Bueno, ok, entonces, como ya hemos comentado, pues este en realidad es un tema gerontológico, entonces, pues lo podemos dar un poquito rápido. Y bueno, la atención al paciente terminal. Ok, primero, pues recordar que es un paciente terminal. Así, la definición de diccionario dice, pues paciente que se encuentra en enfermedad terminal, ¿no? Entonces, ya habíamos visto la enfermedad terminal en la infografía que hicimos antes, durante el curso, pero bueno, recordando lo más importante, es que es progresiva, es decir, va a ir empeorando,
no tiene tratamiento específico o bien ya no, el paciente ya no está respondiendo a este tratamiento. Entonces, bueno, pues va a haber una conclusión de que va a ser la muerte. Lo importante era el tiempo. Recordemos que era un periodo inferior a 6 meses. Aunque estaba viendo que este número puede que sea modificado porque, bueno, pues hay tratamientos que, por ejemplo, en el cáncer pueden alargarlo un poco más, pero bueno, por lo mientras está en 6 meses. Entonces, esto puede generar confusión para el médico. ¿Por qué? Porque pues va a cambiar los objetivos del tratamiento. Ya no va a ser curar porque eso ya no va a ser posible. Entonces, ¿cuáles son los objetivos según la OMS? Bien, pues va a ser primero mejorar la calidad de vida en medida de lo posible, que el paciente se encuentre de la mejor manera que se pueda. Lo más importante para mí, y bueno, es lo que más se destaca, que es aliviar el dolor y los otros síntomas, no alargar ni acortar la vida. Recuerdo que ya habíamos visto de no, pues sí, ser tercos al momento de querer curar al paciente. Entonces ahí va a no alargar y bueno, tampoco acortar. Ya más adelante vamos a ver algo respecto a esto de acortar la vida, que es la eutanasia. Bien, dar apoyo psicológico, social y espiritual. Aquí se dice que esto va a ser parte de un equipo pues multidisciplinario, ¿no? El psicológico, lo ideal sería que lo hiciera un psicólogo. El social pues va también de la mano del médico, pero así como de su red de apoyo. Y espiritual pues depende de sus creencias. En cuanto a lo espiritual es importante que la paciente o el paciente se sienta tranquilo y libre de culpa. Reafirmar el valor de la vida y de su vida en particular, que no se sienta como inútil al momento de que el paciente se encuentre terminal y considerar la muerte como un proceso normal. Pues es lo final de la vida y a todos nos va a llegar, entonces es importante que el paciente lo entienda de esa manera, así como su familia también. También es importante proporcionar sistemas de apoyo para que la vida sea lo más activa posible. Por ejemplo, si necesita silla de ruedas, bueno, pues tratar de que el paciente la utilice para que pueda seguir realizando sus actividades hasta, bueno, pues sus últimos días. Y después dar apoyo a la familia durante, bueno, primero durante la enfermedad y después durante el duelo. Entonces, el objetivo del médico en un paciente terminal ya no va a ser curar, sino cuidar al paciente. Ok, eso nos lleva a los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, pues es un cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden al tratamiento curativo. Entonces, es como lo que le comentaba del segundo punto de la OMS, que es aliviar el dolor y los síntomas. También atender los aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Ante una muerte inminente, el médico debe concentrarse en una buena calidad de muerte, que el paciente tenga una muerte digna. Sin embargo, los cuidados paliativos no es lo mismo eh, que el tratamiento que se va a dar a un paciente terminal. Es decir, no siempre se van a dar en pacientes terminales. Por ejemplo, en cáncer, al mismo tiempo que das el cuidado paliativo, bueno, pues el paciente va a seguir con la quimioterapia. Entonces, vamos a esperar que se cure, pero por lo mientras vas a dar cuidados paliativos. Entonces, ¿cuáles son los momentos en los que se van a ocupar? Bueno, pues cuando hay un deterioro del estado físico-psíquico, con debilidad intensa, encamamiento, bueno, postración, el paciente ya no se levanta, disminución del nivel de la conciencia y síndrome confusional frecuentemente asociado. Y también va a haber dificultades en la comunicación. También importante que ya se le va a complicar la ingesta de alimentos así como a medicamentos que tenga que tomar, bueno, pues también ya van a necesitar ayuda debido a la disminución del nivel de conciencia. Y bueno, los síntomas físicos, psíquicos, emocionales de diversos tipos que se van a relacionar con la enfermedad o enfermedades que pues presenten los pacientes. Bien, pero eso o sea, los cuidados paliativos se van a utilizar en pacientes que tengan enfermedades cuyo tratamiento, digamos, sea complicado. Sin embargo, no es lo mismo que los criterios de terminalidad. Esto es cuando ya vamos a estar frente a una enfermedad terminal. Y pues se van a dividir principalmente dependiendo de la enfermedad crónica que sea la cual presente el paciente. Sin embargo, estos son pues algunos generales. La progresión de la enfermedad crónica,
la enfermedad que tenga, bueno, pues que ya está más grave. Esto va a llevar a múltiples visitas al servicio de urgencias. El paciente seguido llega con alguna urgencia médica. Bueno, pues esto también nos va a llevar a mayores cuidados de enfermería en casa. Con todo esto, bueno, pues va a haber un deterioro del estatus funcional y el paciente va a ser cada vez más dependiente. Aquí en las escalas bueno, por ejemplo, el índice de CATS viene en la clinimetría y 3 de 6, es decir, que ya algunas actividades de su, básicas ya va a requerir ayuda, y lo mismo en la escala de Karnofsky, menor a 50, recordemos el máximo es 100, bueno, pues 50 a la mitad, quiere decir que ya el paciente va a ser dependiente en muchas de esas actividades. Otro criterio va a ser el deterioro reciente del estado nutricional. ¿Cómo se va a ver esto? Bueno, pues una pérdida de peso del 10% en los últimos 6 meses, o sea, el 10% del peso total del paciente se ha disminuido en los últimos 6 meses. Y la albúmina sérica también disminuida por debajo de 2,5 miligramos sobre decilitro. Esto, pues bueno, tiene que ver con un estado ya más, pues sí, de desnutrición. Ok, como les comentaba, estos criterios, los anteriores son como generales y estos ya son más específicos de cada enfermedad. Eh, es importante mencionar que, por ejemplo, o sea, no es que esté aquí en estos dos. Ay, permítanme. Ya, es importante mencionar que, no, por ejemplo, aquí en enfermedad cardíaca, estos dos criterios no son los únicos, pero son de los más importantes, además de que el paciente con enfermedad cardíaca ya tenga, bueno, pues los síntomas muy avanzados y demás, ¿no? Esto va a ser con todas las enfermedades. Entonces, específico de la enfermedad cardíaca, bueno, pues clase 4 de la NIJA, que eso quiere decir que ya no va a poder realizar actividad física y la fracción de eyección menor a 20, bueno, pues que la acción del corazón ya va a estar muy disminuida. En cuanto a la enfermedad pulmonar, bueno, pues la FEF1 menor a 30%, esto también se va a relacionar con, bueno, durante la espirometría vemos esto y nos damos cuenta que, bueno, el volumen pulmonar ya está también muy disminuido. Además de, como les digo, ¿no? Los síntomas que se presentan en una enfermedad pulmonar, pero ya muy graves. Pues puede ser una tos, disnea muy fuerte, ap- incluso periodos de apnea, cosas por el estilo. En la enfermedad hepática, además de los síntomas, como pues, yo que sé, la ictericia, otros criterios importantes son el tiempo de protrombina prolongado, mayor a 5 segundos sobre el control que se tenga del paciente. Y como ya hemos visto, un estado de desnutrición, la albúmina sérica menor a 2,5. Esto, pues bueno, quiere decir que el hígado ya no está funcionando bien y no está secretando de manera correcta estas dos sustancias. Mm, Ok, en enfermedad renal, bueno, la creatinina en orina mayor a 8,0 miligramos sobre decilitro. Esto pues quiere decir que el riñón ya no está filtrando de manera adecuada. Entonces, pues sí, este sería un criterio, además de, les digo, edema o lo que se puede presentar en enfermedad renal. Y en EBC y coma, bueno, pues lo más importante sería la ausencia de respuesta a estímulo. El paciente ya no responde, además de, bueno, si en un laboratorio, pues podría ser creatinina sérica mayor a 1,5 miligramos sobre decilitro. Ok, eso se encuentra tal cual como en los criterios de terminalidad de enfermedades no neoplásicas. Si buscas las enfermedades neoplásicas, van a variar dependiendo del tipo de cáncer, pero así unos generales, aparte de que, bueno, el paciente esté grave, bueno, quiere decir metástasis, principalmente al cerebro, médula, pulmón o hígado, son como los más graves, y una clasificación histológica de G4, esto quiere decir muy indiferenciado, es decir, ya no se van a poder identificar las células del tumor en el que se encuentre, más bien del órgano donde se encuentra el tumor, y bueno, esto va a significar un estadio ya muy avanzado y grave. Entonces, es ahí cuando ya tenemos a un paciente en enfermedad terminal y esto pues va a generar el conflicto en el médico. Lo que nos lleva a dos conceptos que pueden ser, bueno, eh, este tiene un objetivo que es aliviar el sufrimiento físico y psicológico inalcanzable con otras medidas. Y se considera una urgencia paliativa.
Es decir, el paciente ya está muy grave, bueno, pues hay ciertos medicamentos que aquí se encuentran que van a ayudar a que el paciente tenga una disminución en el nivel de la conciencia, pues como tal se encuentra sedado para disminuir su dolor y sus síntomas. Estos son los fármacos que se utilizan en este orden, las benzodiazepinas, midazolambi, que es el mejor ejemplo. Por el otro lado, la segunda opción serían los neurolépticos sedativos. Estos dos son los más utilizados, clorpromacina de vía intravenosa y levomepromacina subcutánea. Los anticonvulsivos, como el fenobarbital, ya sea intramuscular o subcutáneo, y por último los anestésicos, como el propofol vía intravenosa. Claro que hay que considerar la situación de cada paciente, como ya vimos qué medicamentos están tomando para que pues no haya como alguna reacción adversa indeseada, pero las guías, esto es lo que recomiendan y en ese orden. Es decir, si no se puede utilizar la benzodiazepina o si no funciona, pues pasamos a los neurolépticos sedativos. Todo esto con el objetivo de disminuir el nivel de conciencia del paciente, lo cual es diferente, esto sí es legal, esto sí es legal, sí se permite, lo que no se permite en muchos lados es la eutanasia. Esto ya no es solamente sedar, sino, bueno, pues busca terminar con la vida del paciente. Sin embargo, tiene el mismo objetivo, o sea, tiene el mismo objetivo que la sedación, que es aliviar el sufrimiento físico y el psicológico inalcanzable con otras medidas. Digamos, es el último recurso. Ya es legal en distintos países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y los Países Bajos. Caray, bueno, y Países Bajos. Y este es el fármaco que se utiliza, que es el pentobarbital. Entonces, bueno, esa es la diferencia, ¿no? La eutanasia consiste en, como tal, terminar la vida y en la sedación es disminuir el nivel de conciencia. Ambos buscan aliviar el dolor, pero eh, ¿por qué no se utiliza siempre la eutanasia o por qué la sedación puede ser como un poco, pues sí que haga ruido en la mente de algunos doctores que no la vean como una solución? Bueno, pues por los principios bioéticos, que estos que son normas morales que buscan de manera sensible y humanista ayudar a los profesionales de salud, a los médicos, enfermeros y demás a brindar una buena atención que procura el mayor bienestar. Ya sabemos los cuatro más importantes, ya lo hemos visto a lo largo de la carrera: la beneficencia, hacer el bien para el paciente, no maleficencia, no dañarlo; autonomía, permitir que el paciente decida; y la justicia, que es, pues bueno, no hacer diferencias, ¿no?, entre cada paciente y atenderlos a todos de la mejor manera. Pero, ¿cuáles van a ser los principios bioéticos relacionados al tema, ¿no?, a los pacientes terminales? Bueno, pues la veracidad, en los que hay que comunicar la verdad al paciente y a sus familiares. Hay que transmitir de manera prudente lo esencial y conveniente, ¿no? Dependiendo de lo que el paciente quiera saber o sus familiares quieran saber, bueno, pues ahí hay que ser totalmente honesto. El respeto a la autonomía es que el paciente, bueno, sí ya lo comenté, ¿no? Que el paciente tome decisiones respecto a su salud, y esto se va a llevar mediante el consentimiento informado. Para ello, pues bueno, hay que informar al paciente, por ejemplo, de un procedimiento, de todas las ventajas que podría tener, pero también los efectos adversos. La beneficencia, bueno, sí ya lo hablamos, es hacer lo correcto para el paciente, que sea seguro y efectivo. No maleficencia es no dañar ni física, psicológica o socialmente al paciente. Vi que es importante mencionar que el engañar o el no decirle la verdad a un paciente, relacionado con la veracidad de la diapositiva pasada, bueno, pues también puede llegar a causar daño en el paciente. Entonces, ser honesto viene también en la no maleficencia. Y es aquí donde entra un poco el conflicto con la eutanasia, ¿no? Es un debate que no es correspondiente a esta clase, pero bueno, el hecho de literalmente terminar con la vida del paciente, pues puede considerarse como daño físico. Entonces, es aquí donde entra mucho debate con la eutanasia. Y bueno, otros principios bioéticos que se van a utilizar en el paciente terminal van a ser la proporcionalidad terapéutica, es decir, que, digamos, el tratamiento sea acorde al beneficio. O sea, supongamos si es muy riesgoso, bueno, pues entonces no hay una proporción entre el medio y el resultado que vas a buscar.
¿no? Porque, digamos, hay mayor porcentaje de riesgo que el paciente termine mal. Bueno, pues entonces eso ya sería una obstinación terapéutica, que es aferrarse a que el tratamiento va a poder curar sin importar los daños que esto pueda causar. El doble efecto, bueno, este va a tener que ver con hacer algo bueno que termine con una consecuencia perjudicial. Y el no abandono, esto es muy importante, no se permite abandonar a los pacientes, ya sea que desde un principio que el paciente lo veas muy grave y no lo quieras atender, o que tú le digas el tratamiento al paciente y como que no esté muy de acuerdo contigo y entonces tú te niegas a terminar a brindarle atención. Y esto nos lleva al siguiente tema, que es comunicación, de la comunicación en la relación médico-paciente. Bueno, pues para la comunicación, el médico debe ser capaz de utilizar distintos métodos y procedimientos en los que pueda cumplir su rol, que es el rol pues, de médico, que puede ser un poco confuso porque sí tienes una relación cercana, pero también tienes que mostrar cierta autoridad, pero tampoco puedes regañarlos porque no eres pues, su tutor, yo qué sé. Entonces, bueno, tienes que cumplir con ese rol. Esto va a ayudar a alcanzar las metas, que el tratamiento sea efectivo y muy importante reconocer al ser humano como persona, no como enfermedad, sino como un paciente que va a tener sentimientos y va a tener toda una vivencia con su enfermedad, con la que tú también vas a lidiar como médico. Es decir, no solamente vas a atender sus síntomas, sino también cómo él maneja sus síntomas. Entonces, características, bueno, pues respeto al ser humano enfermo, es importante considerar su dignidad y verlo como una persona que no tiene un valor monetario, mantener la confidencialidad, esto va con el secreto profesional, y bueno, que el paciente participe activamente. Otra característica es el respeto y confianza mutuos, es decir, de ambas partes. Y bueno, aquí un pequeño recordatorio que últimamente esto se puede ver afectado, eh, por ejemplo, por la cantidad de información que tienen los pacientes hoy en día en Internet o que ven en otros lados. Y bueno, hay pacientes que a veces puede que ya no tengan total confianza en los médicos. Y puede ser de otra parte, también de la otra parte, ¿no? Que el médico no confíe que el paciente está tomando su tratamiento de manera adecuada. Y bueno, esto va a llevar a una relación médico-paciente inadecuada. Y la última característica importante, también relacionada con el respeto, pero esta vez por la autonomía del paciente. Es decir, que conozca totalmente su situación y pues que participe también en las decisiones. A través del tiempo ha habido dos modelos o dos grandes tendencias en la relación médico-paciente, que son estas dos, el modelo paternalista y el modelo autonomista. Ya los hemos visto en la carrera, entonces rápidamente, bueno, pues el paternalista consiste en que el médico va a tomar las decisiones, ¿no? Es lo más importante. Y el buen enfermo es aquel que asume una actitud pasiva ante las decisiones que tome el doctor. Esto no siempre es malo, por ejemplo, el típico ejemplo que se ve es cuando hay un paciente inconsciente, ¿no? Que llega al servicio de urgencias, bueno, pues es ahí donde el médico debe tomar todas las decisiones. Entonces, bueno, no siempre es malo este modelo. Y el autonomista que pone en primer lugar al paciente. El paciente va a ser el que va a participar mucho en sus decisiones y este va a respetar la dignidad íntegra del paciente. Suena como muy bien, pero también puede ser malo. Por ejemplo, alguna vez yo con un ejemplo personal de un doctor que atendía a mi abuelita y llegaban y le decían así, y la mamá le decía así como, yo pienso que mi mamá tiene esto. Y él decía, sí, sí, debe ser eso. Y me mandaba tratamiento así como a lo que decía mi mamá. O sea, sin valorarlo, sin valorarla correctamente. Y pues bueno, eso a terminar no ayudó a mi abuelita y pues tampoco es tan bueno que el médico no demuestre esa autoridad. Porque en realidad pues aquí no estaría como usando tanto sus conocimientos. Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, pues un modelo que combine los dos, beneficencia no paternalista, en el cual el médico debe hacer uso de todos sus conocimientos y habilidades para ayudar al paciente y el paciente también tiene derecho a participar y al final es él el que va a decidir. Sin embargo, pues bueno, ya totalmente informado con lo que el médico ha comentado,
Es así como el médico decide con el paciente y no para el paciente. Y para finalizar, bueno, juntando los dos temas, ¿cómo es la relación con pacientes terminales? Bueno, pues como ya comentamos, aquí el objetivo cambia, ahora es cuidar en lugar de curar. Entonces lo más importante es manejar la calidad de muerte, que el paciente tenga una muerte digna.